Listo. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos en este jueves, que ya prácticamente es una tarde muy fría, muy lluviosa, y que, bueno, pues empezamos prácticamente con el tema bueno, con nuestro segundo parcial. Primero, antes que nada, nuestro segundo parcial, y que ya en días anteriores estuvimos trabajando en la introducción a un tema fantástico, y este tema fantástico que me parece que desde la filosofía estaremos abordando y que se llama la felicidad. Entonces, recordarán que el día de ayer, que justamente fue la primera sesión que tuvimos con el tema de la felicidad, pues fue un tema que estuvimos intentando abordar desde algunas perspectivas y bueno, en algunos de los casos, me parece que, o creo que en todos los casos, tuvimos participaciones fantásticas con varios apuntes filosóficos y que yo les decía que me interesaba más empezar desde su lado contrario y agregarle el de infelicidad para poder llegar al punto filosófico de qué es la felicidad, ¿no? Esto forma parte del ya el segundo parcial en el propósito formativo número 3. El contenido es el problema filosófico de la felicidad dentro de este enfoque que ahora tiene nuestro modelo educativo llamado Nueva Escuela Mexicana, ¿vale? Entonces, perdón. Entonces ahora lo que vamos a abordar, ayer brevemente en una de las lecturas que realizamos, estuvimos conociendo a dos de los filósofos, Epicuro y Aristóteles, lo recordarán bien, seguramente porque hicimos una lectura y esa lectura que trataba, recuerdo que se llamaba La vida de Marcos, y en esa lectura este joven Marcos que experimentaba cosas raras sobre el vacío, sobre pues esto de estar conectado todo el tiempo a su celular y que de pronto estaba como que pues, con una sensación de qué rayos estoy haciendo con mi vida, qué me hace feliz, qué es lo que de verdad valoro. Y aparecía ahí de manera general estos dos. Ahí está. Perdón, se me fue un poco Espera. Ya, perdón, se me fue un poco el audio. Ya se escucha, ¿no? ¿Ya me escuchan? Se fue un poco el audio. Ya, profe. Ya, Sí, se ¿verdad? escucha, profe. Y bueno, para comenzar, se me olvidaba. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que realizamos nuestro método Cornell sobre este tema, ¿sale? Realizamos nuestro método Cornell del día de hoy. ¿Cuál es la temática principal? Bueno, pues la temática principal es esta, la de... Ahí regreso para acá. Ahí está. Epicuro, recuerden que no es Piccolo, no es el de Dragon Ball. Este Epicuro es un filósofo griego y se llama La búsqueda de la felicidad. Y bueno, antes de empezar a hablar del tema y de la búsqueda de la felicidad, voy a pedirle por aquí a alguien que me diga de qué se acuerda sobre el tema de felicidad. A ver qué se acuerda de lo que revisamos ayer. Sharon, ya que está por ahí, Sharon. Hola, Sharon, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. A ver, échale. ¿Qué te acuerdas un poco de lo que platicamos ayer en clase sobre el concepto de la felicidad? Pues me acuerdo que habíamos visto un video Ajá. y de eso derivaba varias cosas que era la inseguridad, la falta de atención, este, también el como la adicción al celular Ajá. y por todo eso pues se perdían varias cosas que pasaban como alrededor de todo ello, de todos ellos, y pues no se concentraban en lo que era importante, sino que nada más en el teléfono. Ok, gracias, Sharon. Sí, Sharon acaba de decir algo importantísimo, que no se concentraban en lo importante. Y es que justamente hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De qué es lo importante en nuestras vidas, qué es lo importante eh, en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, con esta muy bonita participación que nos acaba de aportar Sharon, es que vamos entonces un poquito a avanzar en el tema, Epicuro y la búsqueda de la felicidad. Pero ¿qué implica eso de buscar la felicidad? ¿A qué suena eso de buscar la felicidad? Epicuro, este filósofo griego de la antigüedad, va a decir que la felicidad está en el placer.
Oh, sorpresa, qué gran idea nos acaba de dar Epicuro cuando dice que perdón, que la felicidad está en el placer. ¿A qué suena que la felicidad está en el placer? ¿La felicidad será lo mismo que el placer? ¿El placer se relaciona solamente con la felicidad? ¿Todo lo que sea placentero es producto, perdón, es consecuencia provoca felicidad? ¿Qué será acaso? A ver, vamos a preguntarle a alguien más que ande por aquí. A ver, Cristian Robles. Hola, Cris, ¿estás por ahí? ¿Ya se me escucha? Ya, te escuchas muy bien, Cristian. Pues también, también aparte de la felicidad existe la infelicidad o la tristeza más bien, Ajá, pero en algunos casos la felicidad es un poquito más común, porque algunas personas sienten felicidad porque les dan algo ajá, o les dan lo que quieren, atención. sí. Pero en todos casos la infelicidad es lo que pasa, e ignoramos todos y sentimos como que nadie nos hace caso. Ok, 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 muchas gracias. A ver, voy a ir con uno de los comentarios que están acá en el chat, que están bien interesantes también. Dice Génesis Sherlyn, ay, Génesis, qué bueno que nos escribe, no fuiste ayer a la clase, Génesis. Dice Génesis Sherlyn, yo creo que el placer es momentáneo, pero nos da la pauta de seguir buscando lo que nos gusta o experimentar en más de un área. Sí, justamente, Sherlyn le acaba de dar así en el centro a la Diana de los dardos. Justamente, porque ahorita voy a explicar, bueno, voy a intentar compartir con ustedes el tema de la temporalidad. Si la felicidad dura, ayer decíamos, ¿no? ¿Dura demasiado tiempo? ¿Cuánto dura la felicidad? O cómo se relaciona con el momento, ¿no? Lo momentáneo, lo placentero como algo momentáneo. Y entonces, esta primera idea clave de nuestro método Cornell, de Epicuro, que la felicidad es en el placer, tiene que ver mucho con, por ejemplo, el día de hoy. El día de hoy ha estado lloviendo, ha estado haciendo mucho frío. Y de inmediato, en cuanto pensamos en el frío, en la lluvia, necesitamos algo que nos dé placer. Si tengo frío, ¿qué necesito hacer para quitarme el frío? ¿O qué hago para quitarme un poco el frío? Vas a Ander. Arroparme. Arroparme. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Preparar un café, dice Ismael. Ajá, preparar un café, arroparme, ponerme una cobijita, pues no sé, cosas calientes, ¿no? Creo que, bueno, no sé si alguien, haya ido hoy, dice César Aguilera, a taparme. O no sé si alguien haya ido hoy por un helado así súper, de doble cono o de esos, helados así súper grandes. No, creo que regularmente no. ¿En qué está nuestro primer placer? Corporal, ¿sale? Palabra clave, el placer como un tema corporal y como un tema en el cual nuestro cuerpo tiene necesidades, ¿no? Pero, profe, ¿cómo se relaciona esto? Bueno, pues de la siguiente manera. Ahí voy. La felicidad, según Epicuro, nos va a establecer. Ándales, ya, qué bueno que están escribiendo. Ahorita voy con el comentario de Sharon. Fíjense, la felicidad, según Epicuro, esto sí se los puse así como en su tablita para que lo vayan viendo ahí ahorita que vayan haciendo su método Cornell. La felicidad, dice Epicuro, es alcanzar un estado de ataraxia, paz interior y aponía, ausencia de dolor. Sí, 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 yo sé que siempre a veces aparecen palabras raras con los filósofos, pero pues no hay que perder de vista que estas palabras raras, pues es porque en la antigüedad se utilizaban y al final siempre tienen un significado, ¿no? El estado de ataraxia como algo que no nos quite nuestra paz interior, ¿no? Algo que yo pueda dormir tranquilo el día de hoy y, no, y saber que no me preocupa que me van a venir a buscar porque le debo al Coppel o porque tengo una deuda con el banco multimillonaria y no sé cómo pagarla, o porque simplemente hice algo malo y no sé qué consecuencias pueda traer para mí, ¿no? Y entonces, eso que perturba mi paz, perdón, al revés, eso que no perturba nada de mi paz interior, Epicuro le llama la ataraxia. Y la aponía, la ausencia del dolor. Y es que aquí es algo muy interesante. Ayer en una de las clases, no me acuerdo en cuál de los grupos, creo que fue con el grupo D o el E, que decía que cómo se relaciona, por ejemplo, con el amor, ¿no? También este tema de la felicidad y del placer ahora que aparece. Y decíamos, no, pues yo mejor no me enamoro, profe, porque así ya no, así si se termina el amor ya no me duele, ¿no?
¿Y qué creen? Que entonces Epicuro ya lo tenía presente, ¿no? O sea, cómo tener felicidad, pero que no haya dolor, ¿no? O sea, que no haya dolor, no queremos dolor. Voy acá con uno de los comentarios. Dice Sharon Aramis, pero también depende porque puede haber un contra de ellos. Mi punto de vista, el placer solamente es algo a lo que te puedes dar en un momento, pero la felicidad puede tener varias cosas negativas porque puede ser algo que te haga feliz, pero que sea malo. Sí, un poco sobre eso. Ahorita vamos a profundizar y a filosofar sobre qué es lo que realmente nos hace sentir como en un estado permanente de felicidad y también qué es, por ejemplo, el enamoramiento es el caso más típico para representar, poder hablar de felicidad y de placer como dos cosas diferentes, ¿no? Y dice Epicuro que para lograr la felicidad, recuerden que ayer decíamos, no comenzamos con la clásica definición de, a ver, alumnos, anoten, la felicidad es, no, no comenzamos por ahí, sino intentamos llegar desde el otro lado de la isla para intentar descubrir qué hay antes de llegar a un concepto tan maravilloso que es la felicidad. Dice Epicuro, para lograrlo necesitamos, número uno, satisfacer deseos naturales y necesarios, comer, descansar, tener amistades, etcétera. Si tuviéramos que pensar, recuerden que el parcial anterior, cuando estuvieron trabajando con sus trípticos, que me hablaron, varios de ustedes me hablaron muy bien sobre el tema de las pasiones y los deseos, tema que vimos con otros filósofos griegos también. Decíamos, cuando tú deseas algo, cuando estás deseando, tienes que pensar que tu cuerpo es lo primero que lo está solicitando. ¿Cómo sé que mi cuerpo es el que lo está solicitando? Bueno, regreso al tema de hoy. Hoy tengo frío porque está lloviendo, porque el clima está muy gélido allá afuera, y entonces tengo ganas de algo caliente. O tengo ganas de ponerme una cobijita, ¿no? O tengo ganas de quedarme acostado todo el día en mi cama, porque seguramente ustedes, algunos de ustedes van a estar ahorita tomando la clase ahí acostados, con su cobija, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estos, digamos que es como una especie de niveles, ¿no? Y este primer nivel que ahorita estamos manejando es como el de los deseos naturales y necesarios. Lo hemos dicho. Si tengo hambre, tengo que comer. Si tengo sueño, tengo que dormir. Si tengo sed, tengo que hidratar. Ese primer nivel de los deseos, porque así se mueve esto, ese primer nivel de los deseos, me parece que, por eso que Epicuro lo dice, son naturales. Le pongo 10 en todo el semestre a quien me diga que nunca tiene sed. Le pongo 10 en el semestre a quien me diga que nunca tiene hambre. No es posible. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es posible, no es posible. Nunca tengo sed, profe. Bien, excelente. Pues sí, porque yo dije que dijeran, ¿no? Pero más, no dije que no lo experimenten, ¿no? A ver, voy acá a los comentarios. Ya, me la aplicó el César. Me la aplicó. A ver. Dice otra vez Sharon por acá. Sí, también hay una situación amorosa, pero esa persona solamente te trata mal, pero tú por felicidad prefieres quedarte ahí. Y también dice por acá, si no se enamora por miedo a salir lastimado, nunca vamos. Ándale, sí, está bueno. Ahorita justamente voy a hablar de eso. Ven, déjenme llegar allá, ¿no? Sí, está bien interesante. Vean cómo el tema filosófico de la felicidad se va relacionando no solamente con los temas los temas de los conceptos que les he dicho que no quiero que estén memorizando cuándo nació Epicuro, ni yo me sé cuándo nació Epicuro ni cuándo se murió. Lo que sí me interesa mucho es que podamos ir desenredando estas ideas, ¿vale? Vale, vámonos con el número dos de los conceptos que Epicuro nos señala como para alcanzar la felicidad, ¿sale? Entonces, a ver, el que nunca tiene sed, a ver, el que nunca tiene sed, va César, ayúdame a leer el número dos de los pasos que dice Epicuro que hay que seguir para alcanzar la felicidad. Ayúdame a leerlo, porfa. Número dos, vas César. Evita los deseos innecesarios o vacíos. Fama, dinero, excesivo poder. A ver, ¿a qué te suena? ¿A qué te suena esta idea de Epicuro sobre evitar los deseos innecesarios o vacíos, como lo es la fama, el dinero excesivo o el poder? Más o menos como ¿en dónde ubicas así hoy en día, en la vida cotidiana, dónde ubicas ese tipo de deseos que dice Epicuro? Como para enfocarte en lo que tienes y no en tener, o sea, como, como anhelar algo que a veces no tendrás.
Bueno, anhelar algo que no, cuando anhelamos algo que no tenemos, a veces se puede obtener, pero muchas otras veces no. Y entonces ahí a veces nos frustramos porque no podemos obtener lo que queremos. El día de ayer, no me acuerdo igual con quién hice el ejemplo del, lo voy a retomar para profundizar más en esto de, quiero mi iPhone 30,000 Super 1000 8000 Super Ultra Pro. Y entonces mis papás, como ya saqué 10 en educación física, ya me lo compraron. Y estaba yo deseando tanto tener ese celular que una vez que ya lo tengo, entonces soy feliz. Porque pues sí, un objeto como un iPhone, como un celular o cualquier cosa material nos provoca felicidad. Pues sí, sí nos puede poner felices. Pero resulta, les decía yo, que entonces ya que tienes tu celular, entonces empiezas a ver en tu celular, en tu TikTok o en tu Insta o en el Face de tu novia, que alguien le empieza a dar corazoncitos, le da likes, empieza a darle me encanta, quiere llamar su atención. Y entonces tú empiezas a ver eso en tu celular. Y de pronto esas imágenes en tu celular ya empiezan a provocar en ti algo que ya no es agradable, ¿no? Ya es desagradable. Y entonces, ¿cómo puede ser que ese objeto, lo decíamos un poco ayer, se convierte, después de que produjo en mí, produjo felicidad, ahora ya no esté produciendo felicidad, sino que está provocando en mí sensaciones desagradables? Estos deseos innecesarios que va a decir Epicuro en la vida cotidiana los podemos entender como, ¿cuántos casos hay hoy en día de TikTokers, ¿no? De gamers, no sé, que de pronto pareciera ser que se enferman o se obsesionan, ¿no? Con querer estar monetizando, se obsesionan con querer tener el mayor número de followers, con querer tener el mayor número de visitas. em, y entonces es ahí donde ya no es un deseo, ¿no? Es decir, ¿podría yo vivir sin un iPhone? Pero ¿podría vivir sin agua? ¿No? Y entonces en ese sentido es que hay dos diferencias, ¿no? Bueno, una diferencia en especial. O sea, una cosa es necesaria para que yo pueda sobrevivir y la otra no. Pero entonces ya en la parte como más psicológica, sí genera algo en mí. O sea, sí está generando algo. Ahorita me voy a saltar tantito el punto 3 para ir a lo siguiente. Dice, hay tres tipos de deseos, ¿no? Estos tres tipos de deseos que nos va a decir Epicuro, que son los que están en la pantalla: los naturales y necesarios, los naturales pero no necesarios, y los ni naturales ni necesarios. Vamos a profundizar un poquito sobre estos. A ver, espérenme, déjame ver antes que hay acá en el chat. Dice Sharon, ¿qué tal si te aferras con la persona y la idealizas que sí se muere? Sí, con ese tema del amor también a veces sucede mucho. Te desencanta luego la idealización, ¿no? Y tu felicidad parece que está basada solo en esa persona, o que solo esa persona te genera ciertas emociones, pero a veces es tu misma mente la que te juega ahí como que, y no es cierto, ¿no? Dice Génesis Sherlin, pero puede ser que sean personas vacías sin saber cómo conseguir la felicidad y la buscan en objetos, ya que en sentimientos, sueños o personas no los encuentran por diversas razones, ya sean traumas, barreras mentales, etcétera. Sí, efectivamente, Génesis. Y justamente ahorita en las siguientes dos o tres imágenes voy a hablar en específico de algunas cosas que yo observo aquí en el día a día, de cosas con las cuales a veces nos anestesiamos, nos evadimos de la realidad. Número uno, dice, deseos naturales y necesarios. Comer, dormir, tener salud producen bienestar real. Ese creo que ya queda claro, ¿no? O sea, el primer nivel de los deseos, ¿no? Y no son los de la lámpara mágica de Aladino, ¿no? Sino los que pues, casi son de impulso, ¿no? Los instintivos. El número dos, naturales pero no necesarios. Por ejemplo, comer un pastel, tener lujos, no dañan pero generan apego. Aquí es donde sí quiero hacer un poco de hincapié. A ver. Comer es uno de los deseos naturales y necesarios, pero no es lo mismo comer tal vez en tu casa con tu familia el domingo, no sé, un pollo rostizado, una barbacoa, lo que sea, a tener mucho dinero para estar comiendo ese mismo domingo en un yate en el mar Mediterráneo, en Europa, con champán, con caviar, con
comidas exóticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí hay algo importante. ¿Por qué solamente unos cuantos pueden llegar a disfrutar de eso? O no pueden llegar a disfrutar. Disfrutan solamente de eso. Y entonces vean aquí cómo los deseos para Epicuro también tienen una palabra clave, tienen una connotación, palabra clave, moral. ¿Qué significa esto? Eh, Casi siempre empezamos a entender desde estos aspectos por qué una persona puede tener lujos y hasta qué puntos los lujos también afectan, ¿no? Como los lujos son una representación de un deseo que, como ahorita muy bien dijo Sherlyn, bueno, lo escribió, a veces no basta con tener el iPhone 30, porque cuando ya lo tienes de inmediato, entonces no te satisface y ya quieres al iPhone 31 y luego el 32. Y el mercado del consumo nos, ya nos entendió y nos ha leído perfecto, ¿eh? ¿Cómo se llama? El marketing, la publicidad, ha entendido perfectamente. Ahorita voy acá con los chats. Ahorita voy acá, porque sí, ya vi unas buenas ideas. El mercado y el marketing ha entendido perfectamente cómo darnos a desear cosas que no necesitamos, pero generarnos la sensación y la idea de que sí las necesitamos, aunque no sea real. Y con eso, las grandes empresas venden y venden bastante, bastante. ¿Sí? Dice Shade, ¿cuáles eran las palabras clave? Eh, sí, moral. ¿Sí? Hay una visión moral de los deseos en Epicuro. ¿Qué significa que sean morales? Pues que los lujos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que de pronto hay gente que no tiene ni para comer ni siquiera una sopita caliente, un huevo, y por otro lado hay un multimillonario comiéndose un caviar en su yate en el mar Mediterráneo, tomando champán y gastándose en una sola comida lo que a veces el mexicano promedio le costaría un año de trabajo, ¿no? Vamos tantito a los comentarios porque esto se pone bien bueno. A ver, vamos acá. Voy con César. César y luego con Michelle. Dice Edgar Isaac. Ah, perdón, era Edgar Isaac, no era César. Yo creo que puedes ser feliz sin tener apego de lujos, pero tienes que saber realmente lo que quieres porque sabiendo qué tipo de persona eres y no dejando de lado tus ideales ni disociarte de lo real. Esa palabra te late un buen, Edgar, ya me di cuenta. Sí, disociarse, sí, está muy bien. Solo tienes que seguir siendo tú mismo. Ajá. Sí, aquí hay algo interesante con esto porque Aristóteles, lo vimos en una de las clases del parcial anterior, hablaba del punto medio, ¿no? Del equilibrio. Y entonces, ¿hasta qué punto mis deseos, mis necesidades no son ya nada más no sé, un cochecito que me lleve de un lugar a otro, sino que yo ambiciono un Lamborghini o yo ambiciono un Ferrari, ¿no? Pero pues, ¿hasta qué punto también? O sea, ¿quién puede llegar a tener un Ferrari, un Lamborghini, ¿no? ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuesta el llegar allá? Y si llegas allá, ¿qué implica tener también demasiado dinero, ¿no? También no es como que puedas salir a la calle así como así, ¿no? Porque en cuanto saben que tienes demasiado dinero, pues eso implica algunos otros problemas, ¿no? Ajá, vamos a ver acá. Michelle hace rato puso un caso interesante. Dice Michelle Danae, como el caso de Josué de la mano peluda. Sí, 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 sí. Yo creo que dejarse llevar por esos deseos pueden ser peligrosos. Sí, contexto, para quien no lo sepa, ¿no? El caso de Josué, el de la mano peluda. Sí, ese caso es fascinante. No me canso de escucharlo, lo podré escuchar todos los días y me late escuchar. Sí, ¿y qué pasó con el caso de Josué de la mano peluda, ¿no? O sea, que decía que intentó hacer un pacto con el diablo porque quería mujeres, porque quería propiedades, dinero, casas, etcétera, etcétera, ¿no? Y o sea, vean, o sea, si vean a lo que puede llegar. O sea, híjoles, es que ven porque me late un buen como poder entrar desde otros lugares y no que se pongan a conceptualizar qué es la felicidad con una definición así cerradita, o sea, así como de la felicidad de Stoll y ya, sacado de la Wikipedia o de la inteligencia artificial. No, porque vean cómo estos casos, ¿no? Se presentan en la vida real. Y todo lo que hace a veces la gente que venden su riñón, ¿no? O sea, que venden o sea, gente horrible, casos muy snuff, ¿no? En los cuales que hasta luego venden a sus bebés, ¿no? Venden a sus hijos, o sea, ya estamos hablando de cosas muy fuertes.
¿no? ¿Y hasta dónde llega? O sea, ¿hasta dónde llega esto? Dice Ingrid Mendoza, esos deseos nacen de frustración de personas que no pueden lograr eso y hacen cosas cuestionables para llegar a una vida de lujos. Ajá, justo lo que estamos diciendo. Y generar un vacío de querer más sin ver cómo se dice, no hay gente que tenga que comer. Ajá. Fernanda Cerón dice, y ser siempre la misma persona sin que la ambición te consuma. Sí, justo un poco esto es lo que quiero decir a partir de ahora. Bueno, esto creo que ya quedó claro, ¿no? Los deseos. El tres, ni naturales ni necesarios. Fama, poder, aparentar cosas que no somos, generan ansiedad e infelicidad. A ver, esto me interesa por lo siguiente. La felicidad efímera. La felicidad efímera, en un siguiente palabras claves, felicidad efímera. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, el tema de las sustancias, a ver si al rato que suba la clase al YouTube no me censura cuando yo diga la palabra DROGAS. Entonces, por ejemplo, estas sustancias nocivas, estas sustancias que nos alteran, que nos llevan, a veces nos sacan de la realidad, para muchos provoca una felicidad que es efímera. ¿Y por qué es una felicidad efímera? Porque duran en tanto que dura el efecto. Pero una vez que se pasa el efecto, ¿qué es lo que queremos? Más, ¿no? Más de lo mismo. Y entonces empezar a pensar que la felicidad esté en función solamente de lo que siento por consumir X, Y o Z sustancia. O sea, sí, sí tiene algunos. No, César, no, pero por eso estoy diciendo la palabra deletreada. Sí, no, no, sí, luego ese mendigo YouTube ves ahí de este contenido tiene no sé qué y es para niños y sí, me pone muchos candados, ¿no? No, espero que no me vayan a banear de YouTube. Y entonces la felicidad efímera, ¿no? ¿Qué cosas nos producen de felicidad efímera? Pues principalmente lo que tenemos en la imagen, ¿no? O sea, en esa imagen, incluso el dinero, ¿no? A veces la comida también, ¿no? Las sustancias, o sea, ahí está la imagen, o sea, y me molesta que tenga que yo estarme limitando ahorita un poco a decir las palabras porque luego sí, el mendigo algoritmo nos banea. Pero vean, o sea, por ejemplo, la felicidad efímera, ¿no? ¿Qué otra cosa nos produce? Y aquí es donde empiezo a entrar ahora sí a este terreno de estos deseos y lo que hizo Josué, el de la mano peluda, y que muchos otros hacen, la narcocultura, ¿no? O sea, ¿qué ideal de vida nos ofrece esta cultura? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué saben un poco sobre este tema? ¿Quién se avienta? Hablar de la cultura que dice ahí la palabra. Creo que luego también está la censura, el YouTube, chale, todo lo censura. La narcocultura yo siento que es relacionado con que seguir, por ejemplo, el tema del narco, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? Seguir los pasos, por dicho así. Ajá. Y Fer, y regularmente, ¿en dónde vemos estos ejemplos? ¿En dónde En vemos? los jóvenes adolescentes que quieren Pero generar mucho dinero en especial andando en en malos los, pasos. ajá, dice esta imagen, gracias Fer. En Fíjense, especial en que ahorita voy a retomar lo que dice Fer. Fíjense, esta imagen me late un buen, la tomé de un periódico, que dice, esta plaza está tomada, pero además, pero además plaza está con S, ¿no? Porque va con Z, chavales. Y entonces, esta imagen me encantó en uno de los periódicos, creo que es el Universal, porque lo que esta cultura está haciendo es que nos está empezando a seducir para que resolvamos nuestros deseos, deseos materiales principalmente, ¿sí? De dinero, económicos, pero también de propiedades, en muchos casos también sexuales, y que me parece, por eso cuando la vi dije, esta foto la guardé porque la voy a ocupar en una de mis clases. ¿Qué implica en el vocabulario, ¿no? De la cultura, ¿cómo se diría esa palabra? Conar. Le voy a decir cultura conar, porque si digo varias veces conar, ya saben de qué hablo. ¿Qué implica? Pues esto, ¿no? Que de pronto está apoderándose de nuestra mente y de nuestra alma en muchas de las situaciones porque
pareciera ser que entonces, si tenemos pobreza, si tenemos ambiciones, que de pronto por eso es lo moral, nos dejamos influenciar por algunos conceptos o algunas letras o algunas ideas, ¿no? Se me olvidó ponerle unos emojis a estos, a ver si igual el YouTube no me los censura. Porque entonces aquí sí pongo un poco el énfasis, chavos? O sea, no es juego, estar pensando en cuáles son nuestros deseos. O sea, ¿qué es lo que nos estamos, de qué nos estamos alimentando a veces? ¿Qué dice su canal, profe? Sí, no, ya no lo. Ándale, José Luis, voy a decir así como dices tú, los conacorridos. A ver, déjame ver qué más está escribiendo acá. Dice Michelle Danae, tienden a irse por lo más fácil. Sí, sí, chavos. Y es que, a ver, retomo. Sí, o sea, a ver, yo no es que les diga qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer, pero sí creo que es mi responsabilidad desde la filosofía que analicemos qué tipo de felicidad o de felicidades nos quiere vender a veces la música, pero también nos quiere vender a veces la publicidad, las películas, las series de Netflix, ¿no? Y es que muchas de estas cosas de esta cultura, eso es lo que quieren, ¿no? Como que caigamos en esa seducción, ¿no? Y nos bombardean mediante estos dispositivos, en especial con el celular, nos bombardea, así como esta imagen que también la guardé. Yo siempre guardo imágenes cuando ando ahí navegando, que digo, esto ya sé dónde lo voy a ocupar. Y entonces vean, o sea, no es lo mismo tener la necesidad de comprarse un carro y decir, bueno, pues tendré que trabajar, tendré que ahorrar, tendré que pedir un préstamo, un crédito en el banco o lo que sea, a decir, pues me voy a dedicar a esta actividad y pues ahí hay lana fácil. Y ahí es uno de nuestros deseos, que diría Epicuro, eso no nos va a provocar tranquilidad. Y por satisfacer esos deseos materiales de las mujeres, los carros, el poder, la fama, etcétera, pues además también dañamos a nuestro cuerpo y creo que esa palabra con la que iniciamos hace ratito de la ataraxia, que significa que nada nos perturbe nuestra paz, pues yo creo que de estas personas que se dedican a esto no tienen paz. Y entonces es aquí donde, filosóficamente hablando, vale la pena detenerse a pensar que muy probablemente esto no tenga mucho que ver con la felicidad, sino que tiene más que ver con los placeres inmediatos, con aquello que está así luego, luego a la mano, pero que no nos va a provocar un estado constante de felicidad, sino un estado así, efímero, ¿no? Y aquí está la felicidad en el chasquido. Pero una vez que se acaba el chasquido y el eco de ese sonido del chasquido, ya no hay más, ¿no? Y entonces, o sea, vamos viendo por ahí. Déjenme regresar acá a los comentarios, creo que ya me están tirando hate por haber puesto a Junior. Dice Fernanda Cerón que los corridos Conar cuentan las hazañas de Capos, ajá. Sí, efectivamente, sí, sí, las cuentan. Y que digo, una cosa, pues a lo mejor es que las escuchemos, pero la otra es cuando ya alguien se la cree y dice, no, pues yo voy a ser como ese cuate, ¿no? Y yo quiero así, yo quiero esa vida, ¿no? Y entonces es ahí donde dices, o sea, a ver, ¿de qué sirve la filosofía en este momento? Pues para analizar eso, ¿no? O sea, vas a caer en esos temas. Dice Diego Antonio, bueno, sí, Junior, no. Es que pues, el Junior H sale aquí en esta foto con el Peso Pluma y el Nata, ¿no? Pero bueno, pensemos que los otros dos sí. O sea, el Peso Pluma, el doble P y Nata, sí, sí lo son. La neta es que sí lo son, ¿no? O sea, sí, el Junior te ayuda con el corazón rojo. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, o sea, no me van a dejar mentir que los otros dos no. O sea, la verdad es que los otros dos sí le entran duro al tema, ¿no? O sea, digo, y las relaciones que tienen por ahí de pronto. Ya vieron, ¿se acuerdan del caso este de la chica supuestamente el tema del asesinato de la chica esta, la güerita, que estaba en su estética, y que por ahí hasta creo que salió con Luis R. Conríquez, ¿no? Y en un video. O sea, uno no sabe luego el tipo de relaciones que tienen también estos artistas, la neta, ¿no? Pues, o sea, es bien sabido que muchos ahí en la fama se juntan todos con todos en las fiestas, se mandan a hacer sus canciones con estos cuates, o sea,
Y la cosa es que si uno de un personaje de estos se manda a hacer su corrido con el doble P o el nata, pues al rato uno lo escucha y uno es el que lo consume y al final, de alguna manera, pues sí influye, ¿no? En nosotros. Vamos a cerrar, vamos a ir a esta última parte para decir, y con esto vamos a ir terminando la sesión. Nos quedan pocos minutos. Vamos a seguir explorando más estos temas, ¿eh? Ahorita es un poco como el contexto de este filósofo llamado Epicuro con estos temas en particular. Placer y felicidad no son lo mismo. Idea clave de su método Cornell. Placer y felicidad no son lo mismo. Ahorita más bien hemos estado como hablando de las cosas placenteras, pero efímeras, y de las seducciones que hay para poder obtener ciertas cosas o resolver ciertos deseos, pero que solamente son con un placer así muy efímero. ¿Ah? Y entonces tampoco tiene que ver como que necesariamente con una situación que nos va a durar más tiempo. Y es que entonces, y dice, la diferencia entre placer y la felicidad es la siguiente. El placer es ya a nivel fisiológico, y con esto vamos a terminar, ahí le voy a dejar pausa en un ratito, es que también a nivel fisiológico de nuestra química del cuerpo, el placer tiene su hormona, aunque si no lo sabían, pues ahorita lo van a saber. ¿Cuál es la hormona del placer? La dopamina. ¿Y y qué provoca la dopamina o el placer? Pues es una sensación individual y momentánea. ¿Y qué más? Que es adictiva. O sea, lo que yo les dije, súbete a tu moto, písale a 350 kilómetros por hora en la autopista México-Pachuca, y si no terminas estrellándote o derrapándote en el pavimento y sale todo bien, tu cuerpo lo que va a recordar es esa dopamina y es ese placer de sentir la velocidad en tu moto. Y ¿verdad que va a ser la única vez que lo vas a hacer? Pues no, obviamente que no, porque una vez que genera esa gran cantidad de dopamina, lo que el cuerpo quiere es, dame más, repítelo, quiero más, quiero otra vez. Y entonces también esto funciona a nivel químico, chavos. Y a veces por eso en las adicciones es muy difícil de sobrellevar, porque nuestro propio cuerpo tiene esa adicción, ¿no? A la dopamina. Y la felicidad se relaciona con la serotonina, que es la hormona del bienestar, y esa sensación duradera, aquí es la diferencia, que genera estados relajados, pero además que ya no es solamente, que no es momentánea. La felicidad, lo vamos a ver un poquitito más adelante con Aristóteles, se puede volver un estado continuo. La felicidad puede ser un todo el tiempo, a veces más, a veces menos, a veces poquito, a veces demasiado, pero puede ser un estado continuo. Esa es la principal diferencia con estos dos temas de el placer y la felicidad. Vamos acá a los últimos. Viva Nata. Salir de una adicción es difícil. Sí, 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 sí. Ya tendremos tiempo para igual profundizar un poco más con estos temas, ¿vale? Bueno, por ahora le vamos a poner pausa ahí. De manera general abordamos esta otra visión con el filósofo Epicuro, de poder hablar de la relación entre la felicidad y el placer, pero también sus diferencias y algunas tentaciones